Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Amén. Pueden sentarse, hermano. Carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, a los romanos. Pero era una carta para la iglesia que estaba en Roma. Y escribía esta carta diciéndole que había un anhelo ardiente en el apóstol Pablo, ardiente en su corazón, y una oración a Dios por la salvación de la nación de Israel. El mensaje de hoy es la oración de fe. La oración de fe. Ahora, en este tiempo de la era tecnológica, se oye, se ve por internet muchos mensajes, y la iglesia debe tener cuidado de esos muchos mensajes que algunos no vienen de parte de Dios. Vienen para confundir. Los que se creen sabios en las redes terminan en herejía. Terminan atacando la misma palabra. Y nosotros no podemos caer en el mismo error por mucha elocuencia, por mucha teología que tenga esa persona. Porque si no, terminará desestabilizando nuestra vida espiritual, sacándonos del camino para creer lo que ellos en sus razonamientos creen que es la verdad. Y entre esas cosas está la oración de fe. Atacan la oración de fe y dicen que la oración de fe no tenemos por qué estar confesando. Usted sabe que hay una oración que es la oración de fe, que tiene una estructura y todos la conocemos, porque yo creo que todos aquí hemos dicho esa oración. Amado Jesús, sé que he pecado contra ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Perdona todo mi pecado, toda mi iniquidad. Inscríbeme en el libro de la vida. Ya ustedes saben cómo es la oración de fe. Está siendo muy atacada la oración de fe. Hay varios modelos de usted reconocer a Jesús. ¿Qué de malo hay en que usted reconozca que Jesús es el Señor de su vida? ¿Qué malo hay que usted reconozca públicamente que Él es el Salvador de su vida, el Señor, el Redentor suyo? ¿Qué de malo que usted confiese públicamente, que un pastor le diga, confiese que Jesús es su Señor? Realmente yo no le veo nada malo si está bíblico, si está bien argumentado la oración de fe, no sé. Pero lo único que puedo decir es que nuestra boca debe confesar, debe declarar abiertamente que usted
se volvió un hijo de Dios. Y debe ser un orgullo haber recibido a Jesús, haber dicho una oración, sea cualquiera de los modelos de oración para recibir a Jesús en su corazón. Algunas son largas, otras son cortas, pero es la intención del pastor, del ministro, y la intención de aquel que quiere reconocer al que murió en la cruz para darle vida a usted. Si hay detractores de la oración de fe, también habemos otros que defendemos esa posición. Yo la defiendo. Es una oración que puede traer transformación a tu vida. Aunque creo que es lo que crea nuestro corazón, la convicción, lo que hay dentro de nosotros. Es lo que hay dentro de nosotros, es la convicción que hay dentro de nosotros. A pesar que no lo confesemos, sabemos que amamos a Dios y que Él es nuestro Rey. La Biblia dice que había ese ardor en la oración de Pablo, y no solamente de Pablo, sino de todos los discípulos y de todos los apóstoles del Señor. Amén. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Amén. El judío tenía celo de Dios. Amaban a Dios, querían cumplir la ley. Y le voy a hablar un poco de quién eran los judíos. Los judíos era el pueblo de Dios, era el pueblo de Israel, un pueblo que Dios llamó para ser redimido, en quien primeramente Dios pensó fue en su pueblo para salvación. Y aquí el apóstol Pablo estaba orando para salvación de ellos. Yo pregunto, si Pablo estaba orando por la salvación de Israel, era porque a pesar de que ellos tenían la ley, los mandamientos que Dios le dio a Moisés, si le dio los estatutos, ¿por qué Pablo estaba orando por la salvación de ellos? Si por la ley también pueden ser salvos. Y esto tiene una historia profunda. Y es que la razón de ser de la ley y la razón de ser del tiempo de la gracia es Jesucristo. En la ley fue profetizado Jesucristo. Y el judío no estaba reconociendo a Jesús como su Salvador. Por eso Pablo oraba por la salvación de Israel. Y todavía debemos estar orando por la salvación de Israel. Porque aún no todos son salvos. Es una pequeña minoría que está siendo salva. Muchos judíos, o algunos judíos, algunos de la nación de Israel, están reconociendo que Jesús en este tiempo es el Salvador. Amén. El apóstol Pablo sabía que ellos tenían un gran celo por Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al Espíritu, no conforme a las enseñanzas de Jesús. No era conforme a eso. No tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Por eso ellos rechazaban el mensaje de la cruz. Ellos rechazaban el mensaje del Evangelio. No querían convertirse. Los judíos de antes y de ahora
son o eran muy aferrados al judaísmo, a la práctica de esta religión. Estaban muy convencidos, gloria a Dios. Eran muy radicales en la ley, observantes de la ley, cumplidores de la ley. Si alguien no era de la misma corriente, ellos lo rechazaban. No podían aceptar a un extranjero dentro de sus creencias y meterlos sin que ellos pudieran recibir la ley en su corazón, a no ser que ellos decidieran, los extranjeros, recibir la ley en su corazón. Amaban la palabra, el Pentateuco, la Torá judía. La aman todavía. Los he visto en los videos, judíos ortodoxos y ortodoxos, que rechazan, a veces agresivos. Vi un video en YouTube que una persona les predicaba, les hablaba de Jesús y ellos le escupían en la cara. Son agresivos. Yo creo que cualquiera persona que tenga al príncipe de paz, la paz de Dios en sus corazones, shalom dentro de sus corazones, debe ser pacífico, no debe ser agresivo. Todo aquel que tenga a Jesús en su corazón también no puede ser agresivo. Tiene que tener paz en su vida. No debe haber odio, no debe haber rencor. Algunos judíos, no todos, rechazan, odian a las personas que no son de la misma fe de ellos. En el tiempo de Jesús y antes del tiempo de Jesús, mataban por su creencia, azotaban por su creencia, encarcelaban por su creencia y no aceptaban la creencia de otro. Había un rechazo y lo entiendo, debe ser así, porque de una u otra forma amamos al mundo, pero rechazamos lo que ellos hacen. Amén. Ustedes saben que los judíos fueron los que mataron a Jesús. No fueron los romanos, fueron los mismos judíos que llevaron a Jesús a la cruz. Un inocente, justo, santo, un cordero santo fue a la cruz. Pero todo tenía un propósito: nuestra salvación, pero también la salvación del pueblo de Israel. Amén. Quiero que me vayan entendiendo. El apóstol Pablo sabía eso. Recuerden que Esteban fue apedreado porque ellos no quisieron aceptar la verdad del evangelio. Apedreado por los judíos. Y muchos cristianos fueron apedreados por los judíos. Fueron muertos porque no tenían la misma creencia. Una creencia o una fe que procedía de la misma ley. Porque estaba profetizado en la ley
en los profetas y en la Torá, que vendría uno, el Emanuel, el Salvador. Sabían que venía uno y lo rechazaron en el tiempo debido del cumplimiento de la profecía. Lo rechazaron. Y dice la palabra: porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios fue Jesucristo cuando vino, y no lo aceptaron. Amén. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso en cuanto a la ley. Todo hombre que cumpla la ley vivirá por la ley. Pero ustedes saben que los judíos no cumplían esta ley. No todos, pero era muy difícil. Tenían que hacerlo por obligación. La ley se cumplía por obligación. Hay dos formas de salvación: la ley y por Jesucristo. Si usted tiene la capacidad de ser salvo por la ley, bien pueda y cumpla la ley. Pero si no puede cumplir la ley, hay una ley muy fácil de introducir dentro de nosotros, y es la ley de Jesucristo en nuestros corazones. La justicia de Dios en nuestros corazones. Y la justicia de Dios en nuestros corazones es que ya fuimos limpiados de todo pecado, justificados, y ahora hacemos obras de justicia. O sea, hacemos buenas obras, pero no obra de caridad, obra en cuanto a nuestro proceder. Pongo un ejemplo: si usted ha venido a Jesús, usted ya no es más ladrón. Si usted ha venido a Jesús y Jesús ha obrado con su justicia dentro de usted, ya usted no es un mentiroso. Ya usted obra conforme a la justicia de Jesús que está dentro de usted. Amén. Dice la palabra, amados. Pero la justicia que es por la fe dice así. Mire, primero habla de la ley, que el que haga todo esto vivirá por la ley. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. El apóstol Pablo, recordándole a los propios judíos, recordándole la ley, Deuteronomio 30:11. Y eso dice allí en Deuteronomio 30:11. Dice: ¿quién subirá al cielo? Y está resaltado aquí y dice: esto es para traer abajo a Cristo. Estudiando bien profundamente esto que aparece aquí, este texto, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Es que el hombre por sí mismo no puede tener salvación. Para subir al cielo, amados, necesitamos que Jesús descienda a la tierra o descienda a nuestros corazones, para que nosotros, a través de su sangre, podamos ir al cielo. No es por nuestras obras, ya no es por la ley, ya es
por la justicia de Jesucristo en nuestros corazones, amado. Es por la ley de Jesucristo que vamos a ser salvos ahora. A eso se le llama el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es el tiempo de la justicia de Dios en nuestros corazones. Es una temporada que para el que reciba a Jesús, para que también reciba las bendiciones del cielo, la prosperidad del cielo, y no es económico. Y sigue el versículo 7. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Quién descenderá al abismo? ¿Quién fue el que descendió al abismo? Ningún hombre podía descender al abismo y regresar a la tierra. Tenía que haber uno con el poder suficiente para ir al infierno y retornar. ¿Quién ha retornado del infierno? Ningún hombre ha retornado del infierno. Está allí esperando ser juzgado por la eternidad, aunque ya está pagando. Pero la humanidad necesitó uno que muriera en la cruz, fuera sepultado, descendiera a los infiernos y venir a la tierra nuevamente y volver al cielo para hacer o culminar su obra allí en el cielo, para justificarnos cuando nosotros nos arrepintamos delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo? Versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto lo decía el apóstol Pablo, y lo decía claramente. ¿Qué dice? Dice, mas ¿qué dice cerca de ti esta palabra? En tu boca, en tu boca. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Eso es lo que predicaba Pablo, Pedro, todos los discípulos, todos los apóstoles predicaban esta palabra. Esta es la palabra en tu boca y en tu corazón. Predicaban a Jesús, que era el Redentor, el Salvador, y que todos vinieran a sus pies, creyeran en su corazón y lo confesaran con su boca. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús, ¿cómo dice? Que si confesares con tu boca, eso lo dice la Biblia, eso lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No, esto es ningún libro de Gabo, esto no es ningún libro de cualquier autor, de cualquier librito por ahí que anda en el mundo. Este es el libro inspirado por el Espíritu Santo. Si confesares con tu boca, entonces al Señor Jesucristo lo tenemos que confesar con nuestra boca. Así lo digan los grandes sabios ahora que salieron por internet, que no se debe hacer la oración de fe. Siga haciendo la oración de fe. A todos aquellos que todavía no han creído a Jesús y han escuchado esta mentira, siga creyendo en la oración de fe, porque usted tiene que confesar públicamente que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Por favor. Esto no es una mentira del apóstol Pablo. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Amén. Que Dios levantó a Jesús de los muertos. ¿Cuántos creen que Dios levantó de los muertos a Jesús? ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Si tú confiesas con tu boca que Jesús resucitó de los muertos y que Él es tu Señor, entonces dice la Biblia, serás salvo. Serás salvo. Serás salvo. Tú eres salvo por fe en Cristo Jesús, pero lo tienes que confesar. Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón creo que Jesús me ha justificado. Yo no sé cuántos creen en eso, pero yo creo que Jesús me ha justificado. Con mi corazón creo que Jesús me justificó, me limpió y me presentó justificado delante de mi Padre. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Yo he sido justificado por su sangre. Mis pecados han sido borrados. Ya no tengo por qué recordar esos pecados pasados. ¿Será que el Señor me perdonó los pecados? No, es por fe. Usted creyó una vez y usted tiene que creer y seguir creyendo que ya sus pecados fueron borrados, que el Señor lo tiró tras sus espaldas, que lo tiró a lo más profundo de la mar. Claro que si usted sigue pecando y pecando y pecando, así no es. Pero cuando el Señor justifica y quita nuestro pecado, nosotros tenemos el compromiso de caminar rectos con el Señor, de estar convencido que Dios está con nosotros y que yo debo amar al Señor con mi corazón profundamente. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo estoy leyendo la Biblia, yo no sé qué leen los que dicen lo contrario, pero a mí mi Biblia me dice que yo debo confesar al Rey de Gloria para obtener mi salvación. Confesar, declarar públicamente. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que cree en Jesús y lo confiesa con su boca no será avergonzado. El diablo no podrá señalarte, el diablo no podrá tocarte, porque ya ha sido justificado. Ya ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús, por su sangre. Quiero ir Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2. Versículo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Esto sucedió el día de Pentecostés, donde había una multitud reunida ese día, el día del gran evento. Esto lo relato yo en el libro, que ya la próxima semana aquí en la iglesia va a ser el lanzamiento. Y dice: y Pedro entonces, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: aquellos varones judíos que empezaron a hablar cosas que no debieron hablar, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oí mis palabras. Se levantó el apóstol
Pedro con autoridad. Algo sucedió en la vida de Pedro que cambió el día de Pentecostés. Por primera vez estaba predicando, por primera vez estaba haciendo su primer sermón. Pero ¿a qué tipo de público? ¿Qué tipo de personas estaban allí? Eran judíos, practicantes, quizás ortodoxos o ultraortodoxos, judíos arraigados en la ley. Es muy difícil que a un judío lo convenzan para que reciba a Jesús por sus raíces, por su doctrina. Es muy difícil hacerlos tambalear. Ellos tienen su ley, de ahí no los mueve nadie, ningún poder humano los puede mover de allí. A ese tipo de público era que el apóstol Pablo le estaba hablando. El apóstol Pedro. Les estaba hablando Pedro en ese discurso. Usted se podrá imaginar la actitud de estos judíos. Había más de 3,000 judíos allí el día de este evento. Más de 3,000 judíos mirando la cara de los discípulos, de los apóstoles, hablando en lenguas, profetizando quizá. Manifestaciones del Espíritu, y estos judíos quizás criticando, estaban criticando el hecho, criticando la gloria de Dios, criticando el fuego de Dios, criticando el mover de Dios, criticando la presencia de Dios por lo que estaban viendo. Y muchos hablaban en lenguas, quizás unos confundidos, otros criticando. Y estaban allí observando todo lo que pasaba. Y el apóstol Pablo empezaba a discutir con ellos en medio de este sermón, o aclararles algo, y les decía: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto fue lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días les estaba diciendo a los judíos que no habían creído en Jesús, que estaban criticando el hecho del día de Pentecostés: en los postreros días derramaré de mi espíritu. Y el apóstol estaba explicando que ese era el día del cumplimiento, de que el Espíritu Santo iba a venir y se iba a derramar sobre ellos. Y ellos no entendían. Y les decía: esto fue lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días derramaré de mi espíritu, y vuestros jóvenes y vuestras jóvenes profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones. Esto le estaba diciendo el apóstol Pablo a estos judíos duros de corazón, duros en cuanto a la doctrina de Jesús, duros en cuanto a creer que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías que ellos estaban esperando. Estaban endurecidos sus corazones, no querían recibir esta palabra, no querían recibir esta nueva doctrina. Amén. No le estoy hablando solamente a los judíos, yo también le estoy hablando a un público que quizás no ha recibido a Jesús en su corazón, que no quiere aceptar a Jesús en sus corazones. Amén. Y en el versículo 21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, mire lo que decía en Romanos 10:9. Y mire lo que dice aquí el apóstol Pedro: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar es llamar, invocar es declarar, invocar es confesar. Y todas estas personas necesitaban invocar el nombre del Señor para ser salvos.
varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón probado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A ese ustedes le han dado muerte, a ese ustedes han crucificado. Les decía el apóstol Pedro a todos estos 3,000 judíos. Usted se podrá imaginar la actitud de estos judíos mirando a Pedro, mirando la actitud de Pedro predicando esto a unos judíos radicales. Quizás rechinaban los dientes allí, pero había algo diferente allí en esta reunión, porque Jesús al igual lo hizo, y los judíos que oían a Jesús predicar querían apedrear a Jesús algunas veces, pero no sé, algo sucedió aquí diferente, que aunque Pedro estaba hablando estas palabras que confrontaban el corazón de los judíos, ellos no reaccionaron. Ellos tal vez se quedaron impávidos, se quedaron perplejos, solamente escuchando lo que oía Pedro. Amén. Escúcheme. Solamente escuchaban. ¿Sabe qué pasó? La misma presencia del Espíritu de Dios que han rechazado las iglesias, el mismo Espíritu de Dios estaba sobre esos judíos y los había quietado y le había quizás dado espíritu de entendimiento y les estaba abriendo la mente para que recibieran este nuevo mensaje, para que recibieran al Mesías que estaba prometido. 3,000, más de 3,000 personas en este evento, y el Señor empezó a trabajar por medio de su espíritu dentro de ellos y empezó a redarguirlos. Mientras Pedro hablaba, ellos iban siendo redarguidos dentro de ellos mismos. A este entregado por el determinado consejo, anticipado el conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Me está entendiendo? Yo sé que me está poniendo cuidado. Yo sé que usted está allí atento, como estaban estos 3,000. Yo sé que todos ustedes han recibido a Jesús en sus corazones. Pero a veces en la iglesia parece que no hubieran recibido a Jesús. Y no solamente en esta iglesia, en muchas iglesias, por la actitud que tienen los cristianos de hoy en día. Irreverentes, avariciosos, intolerantes, desenfrenados, mal hablados, mentirosos, ladrones. Esa actitud no es muestra de que realmente Jesús haya entrado en sus corazones. Cuando usted es del mundo, era del mundo, lo que vivía en usted era su yo personal ahí, sentado en el trono de su corazón. Y cuando su yo está allí, todo es para mí. No me importan los demás, no me importa Jesucristo. Mi yo, mi egoísmo, mi ego está sentado en el trono de mi corazón y no acepta a más nadie ahí. Pero el día que Jesús vino a su vida, ese yo personal fue destronado, fue quitado de usted, para que Jesús se sentara en el trono de su corazón. Necesitamos todavía aún que Jesús se siente en el trono de su corazón, porque pareciera que un día estuviera Jesús sentado en el trono de su corazón y al otro día estuviera el ego sentado en el trono de su corazón. O renunciamos a nuestro ego, o renunciamos a nuestro yo y le decimos: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesús tiene que vivir definitivamente en nuestros corazones.
Como dice mi amada esposa, un poquito del mundo y un poquito de Dios. Pero el Señor dice, o frío o caliente, porque tibio te voy a vomitar de mi boca. Tibio eres repugnante para mí. Tibio eres un vómito para mí. O eres frío o caliente. Lo que el Señor está queriendo decir, defínete, pero no te quedes en el medio. Si vas a ser del mundo, vete para el mundo. Si vas a ser de Dios, quédate con Dios. Quédate con Cristo. Porque ese jueguito, el Señor me imagino que debe estar cansado de ese jueguito. Dele gracias a Dios que el Señor es misericordioso. Y yo, por el amor de Él, ya, mejor dicho, si no hubiera sido por su amor, ya nos hubiera eliminado, hubiéramos muerto. Dígale allí donde está, gracias Señor por tu misericordia. Sigo hablando de estos judíos, el cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Jamás la muerte pudo retener a Jesús. Su cuerpo estaba muerto, pero Jesús realmente no estaba muerto. Dice la palabra que su cuerpo resucitó en gloria. Porque decir que Jesús se murió con el cuerpo es ir en contra de la palabra, porque terminamos con la eternidad de Dios. No, Dios nunca muere. Lo que hizo fue el cuerpo de Jesús resucitó por la gloria del Padre, por el Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra, porque David dice de él, o sea de Jesús, profetizando David, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aunque mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me diste a conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Hablando de Jesús. Estaba hablando de Jesús aquí, porque dijo, no dejarán mi alma en el Hades. O sea, Jesús no murió, murió su cuerpo, pero jamás Dios permitió que su cuerpo se quedara en el Hades, o su alma se quedara en el Hades. Y el Hades es el infierno. Fue a los infiernos, pero subió, ascendió, no se quedó en el infierno, porque la misma vida de él no le permitía quedarse en el infierno, porque en el infierno hay muerte. La vida no se puede quedar en la muerte. La vida es de Dios. Amén. Y dijo el apóstol Pablo, varones hermanos, refiriéndose a aquellos 3,000 que estaban allí, y les decía, porque Pablo también era judío, Pedro era judío, le decía hermanos, o sea, pertenecía a la misma fe de ellos. Pedro, antes de recibir a Jesús, también era un practicante de la ley, también creía en la ley, era un judío. Y les decía, porque venía de su misma sangre, de su misma descendencia, varones, hermanos, paisanos míos, decía el apóstol Pedro, hermanos, varones, hermanos. Se os puede decir libremente del patriarca que murió
y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, cosa que no sucedió con Jesús. El cuerpo de los patriarcas se quedaron en la tumba. Pero no ocurrió con Jesús. Jesús al tercer día resucitó de los muertos. Amén. Yo no sé cuánto de su Cristo ha resucitado. Para mí mi Cristo resucitó al tercer día. Yo no sé el suyo, pero el mío resucitó al tercer día. Amén. Dice la palabra: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. ¿Me está escuchando? Es el mismo que murió, el patriarca que murió, era profeta y profetizó que el Cristo se había de levantar, o sea, o había de resucitar, sentarse en el trono que le corresponde. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué decía el apóstol Pedro allí? ¿O qué decía David aquí en ese salmo? Que David decía, viéndose en un ambiente espiritual, una revelación quizá. Sí, era una revelación. Y él estaba viendo al Señor, al Dios Todopoderoso, al Padre, y decía: yo veía a mi Padre, a mi Señor, que le decía a mi Señor: siéntate a mi diestra. ¿A quién le dice un mortal que se siente a la diestra de esta forma? David veía la revelación y vio que el Padre le dijo al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Esa gloria solo era para Jesús. Amén. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, o sea que Jesús recibió la promesa del Espíritu para que esta promesa que fue anunciada sucediera un hecho el día mismo en que Pedro estaba hablándole a esos 3,000 judíos. Y eso que estaba sucediendo allí el día de Pentecostés era la promesa del Padre para la humanidad. Apenas empezaba a derramarse esa promesa. Quiero terminar. Cuando todos estos judíos oyeron este sermón, uno de los sermones más impactantes del mundo, que estremeció a una clase religiosa dura de corazón, pero estaban en el dominio del Espíritu. El Espíritu lo tenía
prestos a ellos. Ellos estaban atentos por el Espíritu, por eso no interrumpieron el discurso de Pedro, no lo interrumpieron. Y cuando esto estaba sucediendo, las palabras de Pedro estaban golpeando el corazón de todos esos judíos y estaba redarguyendo y estaba ablandando el corazón de toda esta multitud. Yo me imagino, me hubiera gustado estar allá para verle la cara a los judíos, cómo hacían al final de este sermón. Y dice el versículo 37, al oír esto, esos 3,000 judíos, al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, el corazón se les puso chiquito, el corazón fue redarguido, el corazón de ellos sintió que por primera vez había un arrepentimiento dentro de ellos. Sentían en su corazón que algo no estaba bien, que tenían que pedir perdón, y se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Compungidos de corazón, con cierta tristeza, con cierto dolor por haber matado al Mesías, no dijeron nada, absolutamente nada, porque todo lo que Pedro decía era verdad y estaban compungidos. Eso es como cuando a alguien lo descubren en la mentira. ¿Y qué va a decir si lo cogieron en la mentira? Se tiene que quedar callado, tiene que reconocer. Y ellos estaban reconociendo que habían cometido el error más grande de su vida. Este relato lo estoy haciendo para apoyar lo que dice allí en Romanos 10:9 o del 8 en adelante. Estos hombres necesitaban confesar con su boca. Oiga, tremendo impacto. Unos judíos radicales, impactados por la palabra de Dios, impactados por el poder del Espíritu Santo, compungidos de corazón. Yo sí hubiera querido ver eso. Yo sí quiero ver gente que está allá afuera, que ha rechazado a Jesucristo, compungidos de corazón por el mensaje de la palabra. Yo declaro que este mensaje de esta palabra va a compungir el corazón de muchas personas para que vengan a los pies de Jesús y puedan reconocerlo en sus corazones. Si esta palabra tocó fuertemente por el Espíritu a estas personas, yo declaro que también esta palabra está causando un efecto en los corazones endurecidos de las personas, que ya dejen de resistir a Jesús y de una vengan a sus pies y reciban a Jesús como su Salvador. Y ellos preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? Hermanos, si estaban compungidos, esta gente estaba preocupada, estaba angustiada, quizás estaba llorando, quizás estaban temblando, que no sabían qué hacer. Decían: somos culpables de la muerte, matamos al Mesías, al mismo que estábamos esperando. Ya no le quedaba otra que tomar una decisión. Y Pedro le respondió así, de esta forma. Pedro les dijo: arrepentíos. Pedro les dijo: arrepentíos. La única forma de que ustedes puedan recibir el perdón de Dios es arrepentirse de haber matado al Mesías, de arrepentirse de haber rechazado al Mesías. Aquellas personas que no conocen a Jesús ahora se tienen que arrepentir de haber rechazado a Jesús. Te tienen que arrepentir de haber hablado tanto de Jesús y su mensaje. Hay personas que se han burlado del evangelio, que se burlen de los predicadores, muy bien, que se burlen de los ministros, muy bien, pero que no te burles del mensaje del evangelio, porque es el que te va a dar vida, te va a dar vida, te va a dar vida y vida en abundancia. Es el que te va a llevar al cielo.
arrepentíos. Y eso golpeó fuertemente el corazón de estos judíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ese era el remedio para ellos. Aquellos que no se quieren bautizar, el Señor les dice: arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Cuando una persona recibe a Jesús en su corazón y no se quiere bautizar, ese evangelio está incompleto. La garantía de tu salvación, no porque el bautismo sea obra de salvación, sino por obediencia. Si el Señor dice que nosotros como cristianos nos tenemos que convertir y bautizarnos, entonces hagámoslos, obedezcamos el mandato de Dios. Si uno no obedece el mandato, se va para el infierno, así haya recibido a Jesús en su corazón. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse, confiese con su boca. Y ustedes han creído en su corazón la ley. La ley habla de Jesucristo. Ahora ustedes están convencidos en sus corazones que Jesús es el Señor. Solamente necesitan hacer algo. Ahora que creyeron en Jesús, ahora confiéselo. Oiga, cosa tremenda. Después que rechazaban tanto a Jesús, Pedro le estaba diciendo: la única condición, confiésenlo públicamente. ¿Sabe? Empezaron a confesarlo públicamente entre todos esos judíos que estaban ahí. Ya no les daba pena. Hoy recibimos a Jesús en nuestros corazones. Hoy rompemos esa maldición que pesaba sobre nosotros. Hoy dejamos la ley atrás para seguir la ley de Jesucristo. Déjate de vergüenza. Ya no tengas vergüenza. Deja el mundo atrás. Deja todo lo que no sirva atrás. Todo lo que sea estorbo, déjalo atrás y sigue a Jesucristo. Ya está bueno de pensar en el mundo y pensar en la iglesia. Piensas que así vas a ser salvo. No, por poner un pie en esta iglesia no vas a ser salvo. Pero sí debes poner los pies en el reino de los cielos. Tomar una decisión firme, radical, para que puedas ser salvo por gracia. No por la ley, sino por la gracia. Jesucristo es la gracia inmerecida. No nos merecíamos esa gracia, no nos merecíamos ese favor, pero Él pagó un precio muy alto. Algo vio en nosotros. Algo vio en nosotros. ¿Sabe qué vio? Nada. No vio nada en nosotros. Por misericordia, por amor a nosotros, porque no era nada que pudiéramos darle a Él. Por misericordia nos salvó, nos ha hecho libre del pecado y de la culpa. No nos merecíamos eso. No nos merecíamos ser salvos. Estábamos taqueados del pecado. Pero no solamente recibir a Jesús en su corazón, también recibir la promesa del Padre. Como resultado de recibir a Jesús, recibimos la promesa del Padre, al Espíritu Santo de Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un creyente sin el Espíritu Santo no es nada. Una iglesia sin la promesa del Padre no es nada. Una iglesia sin el don del Espíritu, sin hacerse amigo del Espíritu Santo, no es nada. Es un montón de gente escuchando sermones. No queremos eso para la iglesia. Queremos que la iglesia reciba a Jesús, lo confiese con su boca, lo crea en su corazón y reciba el don del Espíritu Santo. Aleluya. Así estarás completo.
Puede ponerte de pie, hermano. Repito lo que dice Romanos. Utilicé estos dos textos para apoyar un texto con el otro. Mas que dice cerca de ti esta palabra. Mas que dice cerca de ti está la palabra, perdón, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquellos que dicen, no, es que yo tengo a Jesús en mi corazón. Sí, lo ha creído en su corazón, pero no lo ha confesado. Aquellos que dicen así, es necesario que sin vergüenza confieses con tu boca. Porque una de las cosas que el mundo le avergüenza es confesar a Jesús. Pero invito a todo valiente hoy, que si no ha recibido a Jesús, yo sé que a todos aquí, yo creo que ya han recibido a Jesús. Voy a mirar el público que hay. El público que hay, el que me está viendo y que está aquí, unos han recibido a Jesús, pero no han confesado sus pecados. Han creído en su corazón, pero no han recibido al Espíritu Santo. Pero los que han recibido, los que han confesado, los que han creído en su corazón y han recibido al Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios por todos ustedes. Pero deben creer en sus corazones y confesarlo con su boca. Sé que todos acá han recibido a Jesús, pero voy a hablar a los que me ven. Quiero que repitas con tu boca una oración confesando que Jesús es el Rey de tu vida. Amado Jesús, repite conmigo, amado Jesús, sé que soy pecador, pero hoy me arrepiento. Límpiame con tu sangre. Hoy te confieso y creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios y resucitaste de los muertos y estás sentado a la derecha del trono de Dios, y que has de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Bórrame del libro de la muerte e inscríbeme en el libro de la vida, y no lo borres nunca. Ayúdame a caminar contigo, Jesús. Gracias, Padre, por recibirme como tu Hijo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que confesaron su nombre, a todos los que lo hicieron rey de su vida, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y los que han confesado con fe, ahora son hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios somos. Somos sus hijos. Hijos del Padre.